Bueno, eh, muy buenos días nuevamente. Bienvenidos a este espacio donde estamos revisando las fórmulas para determinar el tamaño muestral dentro de un estudio investigativo. Eh, Estamos viendo ahora las dos fórmulas que se muestran en la pizarra con un carácter un poco mucho más general y más correcto. ¿Sí? Pues vean ahí el tamaño de la muestra para estimar una media se halla con este evento. Vean, n no es nada más que equivalente a n mayúscula, que es el tamaño poblacional, por z al cuadrado por sigma al cuadrado, ¿no? Todo eso dividido entre n menos 1 por el error cometido al cuadrado, más z cuadrado por sigma elevado al cuadrado. Sigma ya sabemos que es la desviación estándar poblacional. Entonces ahí nos explica que 1 menos alfa es el nivel de confianza, E es el margen de error admitido, eh, y la varianza es obviamente, ¿no? En realidad sigma cuadrado es la varianza, ¿no? No la de sigma nada más es la desviación. Ya, entonces vamos a tomar acá un caso de estudio que ayude, ¿no? A identificar muy bien la aplicación de estas nuevas fórmulas. Esas nuevas fórmulas lo que necesitan es el dato de la población. Ustedes saben que en el capítulo número 1 hemos indicado que para estudiar tamaños muestrales, ¿no? O sea, acá había una población de tamaño n. Y de esta población de tamaño n, aplicando un criterio de muestreo, ¿no? Una selección de un muestreo, ustedes ya saben cómo realmente se seleccionan, ¿no? Han visto los tipos de muestreo, que son 4, ¿no? Muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, ¿no? Y ahí, ¿no? Hay los muestreos que uno puede aplicar para posteriormente estudiar a esta muestra. Entonces acá hemos visto que este n chiquita era la cantidad de individuos que pertenecían a esta selección, ¿ya? En el anterior, en la anterior pizarra acá, estas dos fórmulas se aplican cuando no se conoce el tamaño de la población, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque no siempre es cuando tú vas a estudiar, por decir, una determinada región, carecen de esa información, ¿no? Si le preguntas al alcalde de una comunidad cuántos habitantes tiene en su región, va a haber dos respuestas posibles. Uno va a decir desconozco y en el otro caso va a ser, y la población de esta región es alrededor de este valor, ¿no? Entonces, te conoce el valor de la población de esa región, ¿no? En número de habitantes. En cambio, si la respuesta fuera de que desconozco, entonces tienen que aplicar estas dos fórmulas a ese hecho, ¿no? Pero cuando se conoce el dato de la población, acá el estudio un poco más, es mucho más correcto. Entonces se puede tratar de aplicar estas dos fórmulas tanto para la media eh, poblacional como para una proporción. A ver, vayamos bien. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, los alumnos varones de 10 años matriculados en el curso, dice, ¿no? Del 2017 al 2018, en una nueva agrupación de centros docentes de una ciudad, son, dice, de 1.650 estudiantes o alumnos, ¿no? Se quiere hacer un estudio para estimar la media de la estatura de esos 1.600 escolares. Para ello dice que se fija un nivel de confianza al 95% y se admite, dice, un margen de error del 1.8 centímetros, como se está estudiando la media que es la estatura, entonces ahí el margen de error también tiene que estar en ese tipo de contexto, ¿no? Ya. A ver, vayamos viendo cómo realmente se aplica estos hechos. A ver, vayamos analizando nuestros datos acá, ¿no? Los datos del problema. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el tamaño de la población. Dice, de 1.660, o perdón, 1.650 estudiantes, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice que el nivel de confianza, ¿no? 1 menos alfa, ¿no?
es del 95%. ¿Ya? Si lo vamos a colocar ahí, como sabemos, ¿no? 0.95. Y el error que se admite es de 1.8 centímetros. A ver, 1.8 centímetros. Entonces, dado esta información, yo quiero saber cuál va a ser mi tamaño muestral. Pero acá tenemos que ver el valorcito de Z. Cuando hay al 95%, el Z era 1.96. Sí, genial. Sí. Entonces ya con ese dato ya podemos empezar a generar. Vean, esta vez lo diferente es que conozco cuántos estudiantes tiene este estudio, ¿no? Son 1.650 y esa es la población. Entonces, de ese conjunto poblacional, ya les decía, pues no voy a poder encuestar o aplicar el estudio a las 1.650 eh, personas o alumnos, ¿no? Entonces, por ello que tengo que sacar una muestrita que sea representativa dentro de este espacio. Entonces, yo quiero saber a cuántos realmente debo seleccionar de estos 1.650, para eso nos lleva el estudio siguiente. Entonces, vayamos averiguando. N va a ser igual, dice, a N mayúscula, en este caso sería 1.650. Por favor, vayan ayudándome ahí con los cálculos. Por Z al cuadrado, sería 1.96 al cuadrado. Por ahí sería la varianza, ¿no? O sigma al cuadrado, que sería 1.8 al cuadrado. Todo ello sobre, vamos a tratar de colocar ahí con calma, sobre n-1, ¿no? n-1 que sería 1.649 por el error al cuadrado. El error es de 1.8 al cuadrado. Más, ¿no? Ahí tendríamos el valor de Z, 1.96 al cuadrado por 1.8 al cuadrado. Entonces, esos son los parámetros que uno tiene que ir involucrando dentro de estos estudios. A ver, vayan colocando y me indican cuánto nos da el tamaño muestral de este estudio. Yo también voy a ir cotejando toda la información. Es 3.83. A ver, vamos a ver enseguida. 3.83. Ya a ver, vayamos revisando ese dato. Tal vez si es que hemos cometido algún error, vamos a corregir. Ya ahí creo que hay un errorcito. El error era del... está bien 1.8, ¿no? ¿Y dónde está el valor de la varianza? Es lo que no estoy observando acá. No estoy sustituyendo bien.
Ah, ya. Si se dan cuenta, en este problema no nos dan la varianza. Ya, entonces es lo que estamos cometiendo ahí. En esta partecita el error. En esta acá, ¿no? Entonces, cuando no se da el criterio de la varianza, por eso es un estudio bien completo esta parte, se tiene que hacer el estudio de la siguiente manera, ¿ya? Eh, Generalmente la varianza o la desviación estándar dentro de un problema se la calcula en, eh, como un criterio básico del conservadurismo. Entonces acá, eh, a ver, ¿cómo podríamos colocar? Ya, ese dato lo corregiremos, ¿ya? Nota voy a colocar, ¿ya? Nota acá. No siempre hay veces vamos a tener la varianza o el evento de la desviación estándar, ¿no? Entonces, la varianza no es nada más, según el criterio conservador, es el valor máximo, ¿ya? El X máximo menos el X mínimo. O sea, si no hay esa información, entonces se coloca de esa forma. Dividido entre 2, ¿no? Todo eso elevado al cuadrado. Bien, a eso más o menos tiende este estudio de la varianza. Entonces vamos a tratar de ver. Obviamente ahora tenemos que colocar, a ver acá, el valor máximo dentro de este estudio. Obviamente estamos viendo estaturas, ¿no? Estaturas, a ver, ¿de quién? De los varones de 10 años, ¿no? Entonces vamos a suponer, a ver, una estatura promedio, ¿no? Ahí, a ver, ¿qué les parece una estatura de 1,50 del joven más altito de 10 años, menos una estatura de 125, digamos, ¿no? A ver ahí, 125. Todo eso dividido entre 2. Eso también en el texto está, hay que revisar, ¿bien? ¿Cuánto da, a ver acá, la estatura para la desviación estándar? A ver, vayamos calculando. O 120 podría ser, ¿no? 1,20 tal vez creo que puede ser la estatura más regular de un niño de 10 años. Entre 1,20 a 1,50. Esos serían los datos. Estos datos máximos o mínimos generalmente se ve dentro de la perspectiva histórica, ¿no? Del problema. ¿Cuánto tenemos acá? ¿Cuánto nos sale una estatura promedio dentro de la varianza? Ya sería 30, 15 al cuadrado. ¿Cuánto da? 225. Ya, entonces ese sería el valorcito de este estudio. Entonces acá tendríamos que colocar 225 en la parte de la desviación estándar. O perdón, en la parte de la varianza. Con ello, ¿cuánto sale el tamaño muestral? Por favor, van indicándome. A ver, tendríamos que corregir acá. Sale 1605. ¿Estamos bien? ¿O qué valor tienen ustedes? Sale 1605,88. Excelente, ¿no? Vamos a revisar por si acaso.
Ya, entonces vamos a anotar ese resultado de 1606 sería redondeado, ¿no? Acá sería 1606 estudiantes o alumnos, ¿no? Con esas características, ¿no? 1606. Vean, el tamaño muestral depende mucho, ¿no? Del margen de error que se esté viendo. Acá es de 2 centímetros nada más, ¿no? Entonces, tal vez ese margen de error habría que incrementarlo a 3 centímetros para que el tamaño muestral sea un poco mucho más consolidado. Ya, pero ahí ya les estoy mostrando cómo se aplica este evento. El dato de la desviación estándar generalmente lo van a poder hacer ustedes con los eventos que hemos visto en la estadística descriptiva, ¿no? Vayamos viendo el otro evento. A ver acá. Eh, Vean la fórmula para una proporción también cambió, ¿no? Cuando se conoce el tamaño de la población. Entonces acá vamos a tratar de ver este aspecto con el cuidado necesario. Y vamos a indicar acá solución. A ver, ¿qué nos dice acá el código? Dice que se quiere estimar la proporción de un determinado parámetro en una población. Acá hay n, ¿no? Igual a 1500, ¿no? Esa es la población. Con un nivel de confianza al 95%, ya eso ahí está el dato de Z al 95%, nos dan ahí. Eso es igual al 1.96. Adoptamos un margen de error, dice. Se establece un margen de error del 6%. Y como no tenemos datos previos, estimamos una proporción de cumplimiento al 50%. Cuando no se conoce la proporción, entonces se estila dar el 50% a P y a Q el otro 50%. Entonces, P es, dice, del 0.5 y Q también va a ser del 0.5. Es el complemento, ¿no? Q. Esta partecita estará haciendo el papel de Q, ¿no? Todo ese paréntesis, ¿no? K igual, ¿no? Ya, entonces aplicamos la fórmula. La fórmula para este evento está dado de esta manera. Vamos a resaltarla. N es igual al tamaño poblacional por Z al cuadrado por P por Q sobre, ¿no?, N menos 1 por E elevado, el error al cuadrado más Z cuadrado por P y por Q. Así se lo traduce ya con las letritas indicadas. Esto sería entonces igual, el tamaño poblacional es de 1500, ¿no?, por 1.96 al cuadrado por 0.5 por acá 0.5. Todo eso dividida, ¿no? Acá vamos a ver, dividida entre 1499 por el error, que es del 0.06%, todo eso al cuadrado, más 1.96 al cuadrado por P y por Q, por 0.5 por 0.5. Ya, entonces la proporción también va a ser conocida, ¿no?, dentro de un estudio, y es lo que por ahora, si no se conoce, está sugiriendo que adoptemos mitad y mitad, ¿no? Es 50% de éxito para el evento y 50% de éxito para el fracaso, ¿no? Entonces, no siempre va a ser así, tendría que darse a los valores correspondientes tanto para la proporción de éxito como la proporción de fracaso. A ver, ¿cuánto da acá? Por favor, me ayudan con esos cálculos.
mí me sale 227 redondeado. ¿Estamos correctos? Sí, sí, ingeniero. Muy bien, acá sale 227. Pueden ser personas, estudiantes, niños, ¿no? Entonces vean, el cálculo del tamaño muestral tiene que... Es fácil en realidad calcular el tamaño muestral. Lo que es difícil, les recalco nuevamente, es dar el nivel de confianza, el error de estudio y todos los datos adicionales como ser el tamaño de la población, la proporción, la desviación estándar, ¿no? Todos esos valores obviamente son insumos que tenemos que analizar dentro de un problema. Al año, por favor, van a ver asignaturas que te demanden, ¿no? El tamaño de la muestra y tú las tienes que ver en este evento. Si es que conoces el tamaño de la población, utilizarás estas dos y luego las clasificarás, ¿no? Si tienes la proporción, utilizarás el lado derecho y si tienes, como se dice, la varianza de ese estudio, entonces irás por la fórmula del lado izquierdo. Si es que no conoces el tamaño poblacional, entonces puedes utilizar estas otras dos fórmulas, ¿no? Que también te van a dar, como se dice, ¿no? La razón básica dentro de un estudio investigativo, ¿no? Entonces, son esos detalles que no tienen que estar en duda a la hora de calcular los tamaños muestrales. No sé si hay alguna otra inquietud por ahí. Bueno, yo creo que todo está claro. Entonces, vayamos cerrando ya el capítulo con todo este